enlazarnos a la Asamblea 79 de la ONU, donde el presidente de la República de Guatemala, Bernardo Arévalo, está dando algunas declaraciones, así que vamos con más información. El pueblo de Guatemala un mandato para hacer del desarrollo el objetivo central de nuestra administración y mejorar la calidad de vida de las personas es nuestro norte. Y es en cumplimiento de ese mandato que nuestro gobierno se compromete a trabajar activamente en el marco de nuestra organización, conscientes de que no hay mejor garantía para el progreso de las y los guatemaltecos que el progreso del mundo en su conjunto. Y por eso, en expresión de este espíritu colaborativo, creo importante compartir con ustedes una de las principales lecciones que nuestra sociedad ha aprendido en su desarrollo político de las últimas décadas. La ética, la integridad en la función pública son condiciones necesarias e insustituibles para el desarrollo sostenible. Los países que no enfrenten con éxito la corrupción cargarán siempre con un peso inconmensurable que hará inviable su camino hacia el bienestar generalizado y hacia la prosperidad compartida. Durante mucho tiempo, la corrupción fue considerada como un problema secundario o asociado a calidad de gobernabilidad, casi como una deficiencia inevitable. Pero la experiencia reciente del mundo y ciertamente la de mi país evidencia que la corrupción es mucho más que eso. Es un problema estructural y esencial al funcionamiento de los estados, que ha asumido características y dimensiones amenazantes en el marco de la globalización del planeta. La corrupción hace inviable cualquier esfuerzo para alcanzar el desarrollo al desviar hacia bolsillos privados los recursos que debieran destinarse a invertir en el bienestar de la gente. La corrupción erosiona y elimina la efectividad de las instituciones públicas al suplantar los objetivos que norman su funcionamiento. La corrupción traiciona la democracia al desvirtuar el principio de soberanía popular que debe regir sus instituciones. La corrupción hace imposible la justicia al condicionar a transacciones materiales el funcionamiento de fiscalías y cortes. Un poder corrupto debilita los principios de libertad de los pueblos y se alimenta de las injusticias. Y donde no hay justicia no hay paz. Lo constatamos una y otra vez. Los conflictos y las guerras son desatadas por las injusticias y las ilegalidades, y la corrupción promueve ambas. Además, la corrupción es el aceite que lubrica el comercio de sustancias ilícitas, el tráfico de armas, la trata de personas. La corrupción es una amenaza para la democracia. La corrupción es una amenaza para la paz. La corrupción es una amenaza para el desarrollo. Guatemala reconoce estos hechos. Y nuestro ejemplo sirve para demostrar que los esfuerzos solidarios que involucran a múltiples países con sus diversas capacidades y experiencias pueden hacer una contribución importante para el combate de la corrupción. Además de facilitar el intercambio de conocimientos y experiencias, los esfuerzos multilaterales comprometen a los gobiernos, incorporando vías adicionales de rendición de cuentas y responsabilidad horizontal. Los gobiernos no deben solamente responder ante sus pueblos, deben responder también ante sus pares, porque los países que entran en espirales de corrupción son una amenaza y un lastre para sus vecinos, para su región. La corrupción en una nación es un problema de todas las naciones y nos corresponde a todos, solidariamente, ponerle un alto. En Guatemala estamos haciendo esfuerzos tremendos para combatir la corrupción. A la fecha, mi gobierno ha presentado más de 84 denuncias de gran corrupción ante la Fiscalía. Hemos eliminado más de 1.300 puestos en el servicio público que eran parte de mecanismos de compra de voluntades y clientelismo. Hemos integrado una comisión especial con participación de la sociedad civil que tiene a su cargo la identificación de casos, esquemas y patrones de enriquecimiento ilegal para su denuncia inmediata y, sobre todo, para generar el conocimiento que permita diseñar las políticas públicas efectivas
para su prevención y combate. En paralelo, estamos colaborando con el organismo legislativo en la promulgación de reformas clave para fortalecer el sistema de justicia, porque la persecución de la corrupción requiere una justicia independiente e imparcial. Y en este sentido, he solicitado también a la Organización de Estados Americanos el envío de una misión de observación para el proceso electoral de integración de nuestra Corte Suprema de Justicia y de las salas de apelaciones, las cuales deberán renovarse en octubre de este año y que se encuentra asediado por las mismas redes criminales. Creemos que la experiencia de Guatemala es valiosa para nuestros pares y la ponemos a la disposición de todos quienes trabajan por la transparencia en las instituciones públicas y contra su corrupción. Porque estamos convencidos de que nuestra lucha es más eficaz cuando la hacemos en compañía solidaria con otras naciones, como la historia ya nos ha demostrado. Es por esa experiencia que valoramos muchísimo la evolución que tuvo el sistema internacional durante la segunda mitad del siglo XX, con la construcción de las instituciones de cooperación y diálogo que albergan los esfuerzos multilaterales. Y por eso vemos con mucha preocupación el debilitamiento de ese orden internacional. El número de conflictos violentos en el mundo va aumentando. Hay más de 50 conflictos activos en este momento, con un aumento del 22% en los últimos 5 años. La guerra en Ucrania, la crisis humanitaria en Gaza, los conflictos en Sudán y Myanmar son ejemplos que ilustran el desmoronamiento de un momento esperanzador de paz relativa vivido durante la primera década de este siglo. Para países como Guatemala, el debilitamiento del orden internacional basado en la igualdad entre estados y el respeto al derecho internacional y a los derechos humanos es una amenaza existencial. No podemos permitirnos regresar a esquemas basados en la ley del más fuerte, que nos condenan a ciclos interminables de conflictos y violencias. Para eso necesitamos revisar y perfeccionar nuestras instituciones. Alcanzar un multilateralismo cada vez más amplio requiere que la ONU sea una institución eficaz, incluyente y armónica. La efectividad de nuestra organización se ha visto obstaculizada y paralizada por el ejercicio irresponsable del derecho de veto en el Consejo de Seguridad, que ha contribuido a la desunión y la fricción internacional, en lugar de promover la paz entre los estados, principio que da vida a los trabajos de este órgano. La responsabilidad colectiva frente a las injusticias más graves nos exige agilidad para actuar. Debemos trabajar en la renovación de nuestra organización con el objetivo de velar por los intereses de todos, de manera que sea capaz de enfrentar amenazas colectivas y que esté dispuesta a movilizar la acción de los estados a favor de la paz, la armonía internacional y la defensa de los derechos humanos en el marco del concepto de seguridad humana con el que debemos renovar nuestro compromiso. Y así como en el esfuerzo por construir la paz debemos ser más efectivos en la procuración del desarrollo. A partir del compromiso asumido en el año 2015, al suscribir la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Guatemala ha renovado su lucha contra la pobreza para reducir las desigualdades y acelerar el crecimiento económico en un entorno compatible con el medio ambiente. Pero en el contexto de institucionalidad internacional deteriorada en el que nos encontramos, la humanidad difícilmente podrá responder a los desafíos trascendentales que enfrenta. Es necesario avanzar en un ciclo de revisión y de reformas institucionales. El Consejo Económico y Social en particular debe desempeñar un papel vital en la difusión de prácticas innovadoras para alcanzar las metas de desarrollo que nos hemos propuesto. Uno de los mayores desafíos reside en la movilización efectiva de financiamiento adecuado.
Las políticas monetarias restrictivas y el fortalecimiento del dólar han encarecido significativamente los recursos necesarios para cerrar las brechas de inversión en infraestructura, descarbonización, educación y salud necesarias alrededor del mundo. Debemos reformar el sistema financiero global para enfrentar futuras crisis de deuda y combatir eficazmente la corrupción. Y finalmente, un multilateralismo renovado requiere una actualización del sistema de representación en la organización. Es esencial fortalecer el poder de la Asamblea General para que pueda actuar cuando el Consejo de Seguridad no logre preservar la paz y la seguridad internacionales. Esta organización, nuestra organización, puede hacer mucho más. Esta organización, nuestra organización, debe hacer mucho más. El rescate del multilateralismo como principio fundamental para el sistema internacional es una necesidad urgente y para cada una de las naciones que conformamos este foro, un compromiso firme. Guatemala está haciendo su parte. El pueblo de Guatemala ha elegido un camino de transformación para sí mismo. Demostramos al mundo que, como lo dice el libro sagrado de nuestro pueblo maya quiché, el Popol Vuh, incluso en las tinieblas más profundas, la voluntad de cambio puede brillar con luz propia. Pero esta transformación individual, nacional, con toda su complejidad, no será suficiente para lograr nuestros objetivos por sí sola. Necesitamos del mundo, de ese mundo, naciones y organizaciones comprometidos a ese futuro de paz y desarrollo que inspiró la creación de este organismo. Guatemala está dispuesta con entusiasmo a contribuir con su esfuerzo a estos objetivos. Señores y señoras, delegados y delegadas, vean en mi gobierno y en nuestro pueblo a un aliado permanente para alcanzar estos objetivos. Muchas gracias.